lo que el día de hoy pues se ha dispuesto para este congreso, ¿no? Y saludo además y felicito a los organizadores porque este tipo de iniciativas es la que nosotros necesitamos que se haga siempre, ¿no? Que estas plataformas estén siempre dispuestas a poder trasladar la verdad, a trasladar estos conocimientos que son básicos para enfrentar las ideologías, para enfrentar todo aquello que pretenda, ¿no? Quitarnos las libertades, todo aquello que incluso pretenda ir contra la palabra de Dios y contra los fundamentos de nuestra fe. Gracias a todos ustedes y bueno, sin más preámbulo, inicio mi presentación. No sé si se puede habilitar pantalla desde aquí. Ok. Ya, perfecto. Esa es la presentación. El control lo tienen desde ahí, ¿no es cierto? Sí, congresista. Ok, perfecto. Muy amable, gracias. Bien, el tema que se me ha pedido es hablar sobre el enfoque de familia en las políticas públicas. Muy bien, este es un tema bastante interesante. Este tema fue tratado por mi despacho en una conferencia que organicé la semana que pasó, en la cual también estuvieron algunos de ustedes, ¿no? Y que por razones de aforo, no se pudo invitar a más personas de manera física, pero sí extendimos la invitación para que se puedan conectar de manera virtual. Bueno, esto es un trabajo, es una visión que nosotros tenemos desde el Congreso para que a corto, mediano y largo plazo se pueda ir implementando el enfoque de familia. Y ya en el transcurso de esta conferencia les vamos a ir diciendo de qué trata este enfoque y por qué es necesario eh, que se implemente en nuestra política peruana. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bien, para entender el enfoque de familia y su necesidad, primero hay que comenzar por analizar cuál es el enfoque que actualmente nos gobierna, cuál es el enfoque que actualmente rige en el Estado peruano y por qué es necesario que se cambie. El enfoque que actualmente predomina y reina, digamos así, en nuestro país es el famoso enfoque de género, que ya muchos de ustedes saben de qué se trata, ¿no? Enfoque de género o también conocido como ideología de género, ¿ok? Este enfoque, ¿no? Deja fuera completamente a la familia, aquella célula básica de la sociedad. Vamos a llegar a la conclusión de que en un país donde gobierna el enfoque de género, no puede subsistir con un enfoque de familia. Es decir, las políticas de género son incompatibles con las políticas de fortalecimiento de la familia porque parten de visiones distintas, ¿no? Así que mientras en nuestro país exista el enfoque de género, no vamos a tener, lamentablemente, política de fortalecimiento de familia. Por eso es importante ir evidenciando las falencias de este enfoque y en su lugar ir proponiendo que se instale el enfoque de familia en las políticas públicas. Siguiente, por favor. Bien, el diagnóstico del enfoque de género. El enfoque de género, ¿no? Parte de una narrativa política y esta narrativa la vamos a encontrar bien plasmado, bien especificado en la página 10 del manual llamado Política Nacional de Igualdad de Género, que ha sido presentado dentro de un decreto supremo, el decreto supremo 008-2019-MIN, o sea, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? En esta política nacional se explica, ¿no? qué cosa nosotros vamos a entender cuando estamos hablando de un enfoque de género. Y dice la página 10, ¿no? En el enunciado, el problema público, discriminación estructural contra las mujeres.
Dice, dichos patrones explican cómo históricamente la organización patriarcal determinó una cultura del privilegio de lo masculino sobre lo femenino. En ese sentido, los hombres asumieron el poder en la totalidad de las instituciones y se generaron construcciones socioculturales de lo femenino y masculino, que se expresan en lo que se denomina como roles, espacios y atributos de género. Ok, esta es la narrativa. Es decir, se asume de que en nuestro país existe una sociedad que discrimina a las mujeres, es decir, que estructuralmente, los hombres discriminan a las mujeres. Y este estado de desigualdad es necesario combatir a través de un enfoque. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque de género. Entonces, ellos ajustan la realidad y lo hacen propio para que su ideología no tenga mayor resistencia. Esto es lo que diferencia de un conocimiento científico a la ideología. Mientras que el conocimiento científico se plasma en la realidad y se comprueba el postulado para que deje de ser una teoría y sea una verdad empírica, ¿no? O científica, la ideología, en cambio, al no poder demostrar sus postulados en la realidad, lo que va a tratar de hacer es ajustar la realidad a sus postulados. Por eso es que las ideologías son dogmáticas, no admite posición a contrario y más bien trata de entenderlo todo desde el punto de vista ideológico. Entonces, para que exista enfoque de género en un país, primero se tiene que asumir como verdad que en nuestro país existe una sociedad patriarcal opresor de mujeres. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok, enfoque de género. Entonces, ¿qué es entonces el enfoque de género? ¿No? Ya hemos entendido cuál es la narrativa, pero vayamos al concepto en sí. Ok, en el manual o el documento, Orientaciones para transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas, elaborado por el propio Ministerio de la Mujer, en su punto 2.3 señala que, o sea, esto viene a ser la página 19. Este enfoque, dice, analiza la realidad sobre la base de los conceptos sexo y género y sus manifestaciones en los distintos contextos geográficos, sociales, culturales, étnicos e históricos. ¿Ok? Entonces se entendió completamente. Cuando hablamos de enfoque de género, estamos hablando de que vamos a entender la realidad. Es decir, vamos a comprender lo que estamos viendo bajo el concepto de sexo y género. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia entre ambos? Pues claro, sexo no es igual a género. Entonces, lo que nos pide este manual es que nosotros debemos, a partir de este momento de que transversalizamos esto, de observar la realidad bajo esos dos conceptos. Es decir, ya hay una preconcepción de la realidad, llamado también prejuicio, ¿no es cierto? De que debemos comprender bajo este lente ideológico. Ahora, ¿qué cosa es género? ¿No? En la feminista Marta Lama, citada en este mismo manual, en la página 20, este es un documento, ojo, oficial, es un documento del Estado peruano, ¿ya? Y aquí están los conceptos para que no digan que nos estamos inventando esta teoría. Ok, la página 20 dice lo siguiente: el concepto de género nos ayuda a entender que lo que creemos características naturales de hombres y mujeres no se derivan del sexo de las personas, sino que son construidas culturalmente a través de las relaciones sociales y los mandatos culturales. ¿Ok? Entonces, para comprender qué cosa es género, tenemos que entender, dice el manual, que lo femenino y lo masculino no es natural, que esto se construye, ¿no? Que lo que hoy nos hace ser hombres y mujeres, en realidad fue impuesto por la sociedad, mandatos culturales le llama, ¿no? Y que, por ende, no existe nada que sea natural. Es decir, todo es construible,
no existe nada que nos arraigue a lo biológico, sino que todo es moldeable, ¿no? La teoría constructivista le llaman algunos. ¿Ok? Entonces son las mismas fuentes del Estado lo que nos dice a nosotros qué se debe entender por género, qué se debe entender por enfoque de género y cuál es la narrativa, ¿no?, que legitima la imposición de este enfoque en la realidad. Lo cierto es que esto es pues un conocimiento anticientífico, ¿no? Porque hasta la saciedad, ¿no?, se nos ha enseñado, y los que ahondan un poco más sobre el comportamiento humano, ¿no?, se sabe de que los factores biológicos sí de una u otra manera influyen, ¿no?, en el comportamiento sexual de los seres humanos. Existe las ramas del conocimiento biológico, la neurología, la anatomía, ¿no es cierto?, la psicología, que nos ayudan a entender de que existe una diferencia de comportamiento entre hombres y mujeres que muchas veces están relacionados con los factores biológicos, ¿no? Sin embargo, todo esto se tira a la basura, ¿no?, con el enfoque de género, porque ellos dicen, no, no hay nada que sea natural, todo es construido. Y es ahí donde el conocimiento dejó de ser conocimiento para convertirse en una ideología. Entonces, cuando nosotros le llamamos ideología de género, no estamos pecando, no estamos diciendo nada extraño, no estamos mintiendo, estamos diciendo lo correcto. Es una ideología porque contraviene conocimientos científicos que contradicen este postulado. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces, el enfoque de género en realidad es un eufemismo, ¿ya? Es una ideología, pero se le llama enfoque como para que pase piola, ¿no? Como para que pueda ser aceptado dentro de la academia y pueda ser, pues, más digerible al momento en que se discuten las políticas públicas con este tipo de ideología. Ok, entonces el enfoque de género lo que hace es vendernos la idea, ¿no?, de que en el país o en el Perú, donde se plazca, ¿no?, donde se plasme, perdón, en que los hombres, ¿no?, los hombres odian y matan a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, ¿ok? Ustedes recordarán la figura del feminicidio, ¿no? Señala claramente de que el que mata pues a una mujer por el solo hecho de ser mujer tiene una pena no menor de 20 años. Esto es el delito de feminicidio. Entonces, esa narrativa que está dentro de un artículo penal, ¿no?, viene precisamente del enfoque de género o la ideología de género que nos vende la narrativa de que en el país los hombres matan, violan, discriminan a las mujeres de manera estructural, es decir, que cuando uno sale a la calle, uno ve pues a los hombres correteando a las mujeres para golpearlas, para humillarlas, para discriminarlas, para lo que sea, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo. Sin embargo, eso no se ve en la realidad. Pero, como les dije, ellos lo que hacen es trastornar la realidad para hacerla propio a su ideología. Por eso es que manosean mucho el Código Penal o las leyes que buscan sancionar a ciertas conductas, porque mientras más incidencia haya de estas conductas, más le dan la razón. Es decir, si para el Código Penal cualquier acto de parte del Estado, ¿no? Entonces, las feministas o las que proponen este enfoque jamás van a conciliar la idea de que las tasas de violencia contra la mujer disminuyan, ¿no? Y por ende lo que van a hacer es distorsionar la realidad para que se siga pensando de que a más machismo debería haber más enfoque de género. Por eso es que la violencia no se soluciona en lo absoluto. No hay una política objetiva, ¿no?, que busque realmente erradicar la violencia, porque la propuesta de solución que se plantea no es la adecuada, porque es una propuesta enteramente ideológica. Y esto pues les conviene a los que proponen el enfoque de género, porque esto les garantiza
seguir subsistiendo de las arcas del Estado, es decir, del impuesto de todos los peruanos. Siguiente, por favor. Ok, esto ya lo dijimos. Siguiente, por favor. Bueno, ¿es la desigualdad un problema público? Bueno, vamos a ver lo siguiente. La ideología de género, ¿no? Como ya lo estamos diciendo, tiene como argumento central, ¿no? La atribución de que los patrones de conducta, o sea, tiene como atribución que los patrones de conducta de hombres y mujeres, es decir, que si existen diferencia, ¿no es cierto? Esto viene de una imposición patriarcal o cultural, ¿no? Eh, las mujeres y los hombres no se deben a sus factores biológicos, ¿no? A sus genes, ¿no? Sino que todo depende exclusivamente de la cultura y las creencias religiosas. ¿Ok? Entonces, definitivamente esto violenta la realidad, ¿no? Y para muestra un botón, hay una publicación bastante interesante que le han denominado la paradoja de la igualdad de los noruegos Harald Eia y Ole Martin, publicado en el 2010, ¿no? Lo curioso de esto es que se demuestra con evidencia científica de que aquellos países donde más se aplica el enfoque de género, en realidad son aquellos países donde hay una mayor incidencia de violencia contra las mujeres, ¿no? O violencia doméstica. Entonces, es contradictorio, ¿no? Porque se dice de que a más violencia, más enfoque de género, pero se supone que si uno está invirtiendo en una política pública de esa naturaleza, deberían haber resultados, pero es todo lo contrario, ¿no? Además de eso, también se ha corroborado de que naturalmente las mujeres tienen cierta predisposición de estudiar carreras profesionales que les son más ¿no? Compatibles y que lo hacen en el uso exclusivo de su libertad, a pesar de que han habido incentivos estatales para que las mujeres, por ejemplo, en Noruega estudien otras carreras profesionales como las ingenierías, por ejemplo, ¿no? Ellos vieron que no era justo, ¿no? De que existan más alumnos, ¿no? Que alumnas en las escuelas de ingeniería y por tanto presentaron subsidios para que las mujeres estudien estas carreras, ¿no? Las carreras de ingeniería en desmedro de los varones a quienes no le daban ningún tipo de ayuda, ¿no? Sin embargo, aún con todo eso, las mujeres no tenían interés de estudiar esas carreras, ¿no? Entonces, ahí se ve un poco la paradoja de la famosa igualdad en los países nórdicos. Siguiente, por favor. Bien, entonces, el enfoque de género se presenta como un medio, como una panacea para poder ayudar a las mujeres, para poder librarlas de la violencia o de la discriminación, ¿no? Sin embargo, sus cifras no arrojan eso, o sea, no están ayudando absolutamente en nada y por el contrario, lo único que hacen es agudizar el conflicto entre hombres y mujeres, ¿no? El único indicador válido para esta política es conocer, ¿no? Si la mujer ya iguala al hombre en los espacios públicos y de poder, ¿no? Y nadie podría cuestionar la libertad de la mujer para desarrollarse en los ámbitos que desee. Así que este tema también de las brechas y las desigualdades también contribuye en este tema de la supuesta desigualdad que existen entre hombres y mujeres. Sin embargo, no se ven otras variables, ¿no? Para poder llegar a la conclusión de que si realmente existen brechas o desigualdades salariales en nuestro país, ¿no? Hay, por ejemplo, profesiones que las mujeres optan que tal vez no sea tan bien pagada como una carrera de ingeniería, por ejemplo, o porque las mujeres muchas veces trabajan menos horas que los hombres. Y si una mujer trabaja menos horas, no importa el sexo en realidad, sino lo que importa es las horas de trabajo. Pero esas cuestiones, esas variables muchas veces no se analizan
y lo único que hacen es sacar, fijarse en las cifras macro, ¿no? Y de ahí parten o de ahí concluyen de que existiría tal brecha y desigualdad en el ámbito laboral. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las características del enfoque de género? La primera característica es que distorsiona y frustra la investigación de los verdaderos problemas jurídicos de la sociedad, ¿no? Ha habido un presupuesto, ¿no?, de más de 690 millones de soles, ¿no?, del presupuesto nacional, ¿ok? Eh, para seguir alimentando la narrativa. Es decir, no se destina ese dinero que es parte, ¿no?, de todos los peruanos, porque todos los peruanos pagamos impuestos y de allí sale el presupuesto público, no se está destinando realmente para lograr, ¿no?, la finalidad de la política pública. ¿Por qué? Porque se está partiendo desde una visión bastante sesgada de la realidad. Por eso es que este enfoque además es perverso, ¿no? Porque lo que hace más bien es tratar de tapar la realidad. Es decir, mm, es consciente de que las fuentes de la violencia en el hogar y contra la mujer provienen de otros factores, ¿no? No solo el machismo es la causal de la violencia. No estamos diciendo que no existe machismo, por supuesto que existe, pero no es la única causa o fuente de la violencia. Sin embargo, el enfoque de género lo que hace es decirnos a todos nosotros de que solo el machismo es la causa de la violencia. ¿Y esto qué genera? Que no se vean otras realidades, ¿no?, que justamente pueden servir para aplacar la violencia y reducir la cifra de violencia contra la mujer y la violencia doméstica en general. Por ejemplo, ¿qué factores pueden contribuir a la violencia contra la mujer y la violencia familiar? El tema de la drogadicción, por ejemplo. El tema de los estados de ebriedad, ¿no? Los problemas psicológicos, ¿no?, de falta de control de temperamento, los trastornos psicológicos, ¿no? Los problemas económicos, los problemas con respecto a la tenencia y custodia de los hijos, ¿no? Entonces, existen factores que conllevan a que exista violencia en un hogar. Sin embargo, todo eso no importa porque según el enfoque de género, en realidad todo eso es machismo, ¿no? Machismo quiere decir porque el hombre se siente superior a la mujer y por eso la golpea, ¿no es cierto? Entonces, en todos los expedientes que uno analiza cuando ve este tipo de casos de violencia familiar o de feminicidio, ¿no?, uno realmente se da cuenta de que existía un hogar problemático, un lugar en crisis, un lugar donde se había roto hace mucho tiempo el respeto y el hombre, ¿no?, en este caso el agresor, maltrató o asesinó a su pareja en estado de ebriedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tema no se ve, ¿no? Y lo que hace, pues, justamente es distorsiona y frustra las investigaciones para realmente darnos cuenta cuáles son esas fuentes y poder asegurar una alternativa de solución. Siguiente. A ver, los problemas más importantes que afectan al Perú según la opinión pública en el año 2021, ¿sí? El tema del COVID, ¿no? Es lo que más ha afectado a la población, que más afecta a la población, ¿es cierto? Más de un 54%, ¿sí? En segundo lugar está lo que es la delincuencia o falta de seguridad ciudadana, ¿sí? El tema del maltrato a la mujer, ¿no? Ocupa en los últimos lugares con un 9.1%. Esto no quiere decir que no sea importante, por supuesto que lo es. Sin embargo, la percepción popular es que hay problemas mucho más importantes que afectan a la población peruana. Sin embargo, sobre esos problemas no existe mayor control, no existe presupuesto y no existe realmente una política diseñada de manera idónea como para poder afrontar y dar solución a esas problemáticas. No existe. Siguiente, por favor. Ok, los efectos del enfoque de género en la lucha contra la violencia, ¿no? Como vimos en el gráfico, la sociedad peruana le preocupa
todos los temas, ¿no? Y le preocupa también el tema de la violencia, ¿no? Y ya hemos dicho de que el enfoque de género pues no genera una respuesta idónea frente a los casos de violencia familiar o violencia contra las mujeres. Siguiente, por favor. Miren, acá hay algo bastante interesante. El Plan Nacional de Igualdad de Género se aplicó en nuestro país desde el año 2012 hasta el 2017 y luego fue retomado por el señor Vizcarra, ¿no? Con un nuevo plan que data del 2018 y que vence en el 2022. Pero el primer plan, ¿no es cierto?, que venció en el año 2017, fue sometido a un diagnóstico. Es decir, hubo especialistas que comenzaron a estudiar, ¿no?, los alcances, los logros de este enfoque, porque se había destinado un montón de dinero para la aplicación y la transversalización de este enfoque. Y fíjese, hay una señora que se llama Susana Guevara, que es una reconocida consultora en el Estado, ¿no?, que evaluó los alcances y los logros de este enfoque, y sobre el objetivo estratégico número 6, que era justamente que este enfoque buscaba reducir la violencia de género, ¿no?, dio como resultado, ¿no?, 0% de efectividad. Es decir, después de 5 años de aplicación con grandes cantidades de presupuesto, con grandes ONGs detrás de este enfoque, de la aplicación de este enfoque, simplemente el resultado fue 0%, ¿no? Dice, en los últimos párrafos, en las últimas 3 líneas, dice, los resultados de este objetivo se califican en 0%, ¿no? La mayoría de los resultados tienen problemas en la comparación, dado que no tienen meta, dado la línea de base o dato de la situación actual. Imagínense ustedes, un enfoque que te dice que su resultado es 0%, lo lógico es que lo cambies, ¿no? Que lo eches a la basura y que lo reemplaces por un nuevo enfoque. Sin embargo, aquí en el país se ha hecho todo lo contrario. Lo que hace más bien es mantener este enfoque e inyectarle más dinero para que siga siendo pues una política inservible. Siguiente, por favor. Así es, aquí estamos hablando sobre la errónea identificación de los móviles de la violencia que perjudican a la propia mujer, ¿no? Aquí estamos hablando también del tema de los feminicidios, ¿no? En el caso de los feminicidios, no se quita la vida a una mujer por ser mujer, obviamente, sino por otros móviles del sujeto activo del delito: adicción, drogas, alcoholismo, trastornos psicológicos. Esto hay que tenerlo bastante claro, ¿no? El móvil del homicida nunca es por ser mujer, por supuesto. ¿Quién mata a una mujer por ser mujer? Nadie, ¿no? O sea, es como que si dijéramos, el hombre la mató por no tener pene. Absurdo, ¿verdad? Pero eso es lo que se está diciendo cuando nos plantean en las figuras penales de que el hombre mata a una mujer por ser mujer, ¿no? Este mal diagnóstico hace difícil la tarea para el juzgador, ya que solo el 30% de los casos de feminicidio han obtenido sentencia condenatoria. Por supuesto, lo primero que tiene que hacer el juzgador es corroborar que el delito base se haya cumplido. ¿Y cuál es el delito base? No, el tipo base. El tipo base es que un hombre deba matar a una mujer por ser mujer. Y si no la mató por ser mujer, pues no debería calar en la figura de feminicidio, ¿no? Y ese es el gran problema que los operadores del derecho tienen al momento que califican la figura del feminicidio, porque es un delito enteramente ideológico. Entonces, en vez de ayudar a, digamos, la prevención de este delito, más bien lo que esto trae es confusión, y lo único que hace es alimentar una narrativa ideológica. Siguiente, por favor. Ok, la violencia no tiene género y eso lo sabemos todos, ¿no? Sin embargo, muchos no revisamos estadísticas o cifras, ¿no? Y allí es donde vamos a encontrar realmente las fuentes de nuestras conclusiones. Ya han dicho que el dato mata el relato, ¿no es cierto? Entonces, en el año 2016, ¿no?, según las diversas instituciones que miden, ¿no?, las incidencias del delito, como el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Estadística o el propio Ministerio de la Mujer, ¿no?, señaló de que el 95% de los casos reportados como feminicidios o intentos de feminicidios se dieron dentro de las relaciones familiares, ¿no?
Es decir, que el agresor pues, fue siempre el esposo o el conviviente o el ex conviviente, el padre, el hermano, etcétera, ¿no? Y que el 60% de estos hechos habían ocurrido dentro, ¿no?, del hogar familiar. ¿Qué quiere decir? Que en realidad esto no es un problema de que el hombre odia a la mujer o mata a la mujer por ser mujer, sino que esto es un problema enteramente familiar, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, como estamos revisando, se dan en el hogar familiar por personas que pertenecen a la misma familia. Entonces, aquí el problema es otro. Sin embargo, eso no lo quieren evidenciar. Siguiente, por favor. Denuncias por violencia de género se incrementaron en 130%. ¿No? Las mujeres vivieron solitariamente y encerradas. Ese es el problema. Se lamentó la Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables. Esto es un reporte periodístico, ¿cierto? Que nos hace, alimenta la tesis de que el principal problema pues, que ocurre con respecto a la violencia contra la mujer es que se realiza dentro del hogar familiar. Siguiente, por favor. Además de las cifras que les acabo de comentar, también se señala, ¿no?, de que ahí existe también violencia contra los niños y sobre esa violencia no se habla, ¿no? Mira, los niños en el 2015, ¿no?, ¿cierto? Se estimaba una población de 10.435.400 niños, ¿no? Niños, niñas y adolescentes. De estos menores, según la encuestadora ENARES, el 73%, ¿no?, sufrió de violencia dentro de su casa. Es decir, más de la mitad, casi 3/4 de la cantidad de niños, niñas y adolescentes en nuestro país ha sufrido violencia familiar. Pero de esto, pues, no se habla, ¿no? Solamente se quiere enfocar en el tema de la violencia contra la mujer, ¿ok? También existen casos de violencia contra los hombres, ¿no? Pero ahí las cifras sí, obviamente son mucho menor a la de las mujeres, en comparación con las mujeres, porque naturalmente el hombre cuando se enfrenta a la mujer, pues por el tema de fuerza física, siempre va a salir airoso, ¿no es cierto? Pero esto no es obstáculo para que sí haya, y cada vez con una cifra más creciente, ¿no?, violencia contra los hombres dentro de los hogares familiares, ¿no? Ya se ha reportado, ¿no?, por ejemplo, que en el año 2018, solamente en el primer trimestre, había más de 2.000 denuncias en las comisarías del Perú de hombres que denunciaban a sus esposas por violencia familiar, ¿no? Y de allí ya no hay más cifras. Misteriosamente, ya no se reportan cifras de violencia contra los hombres. ¿Y quién reportó esta cifra? Bueno, el CEM, el Centro de Emergencia Mujer. Imagínense ustedes. O sea, una institución que se especializa en temas de violencia contra la mujer fue la única institución que arrojó cifras de violencia contra los hombres. ¿Por qué? Porque el tema de violencia contra los hombres no es un tema prioritario, no es que se le hace caso, no existe una política para poder ayudarles, ¿no? Existe un evidente sesgo porque se piensa de que solamente es el hombre el que maltrata, ¿no? Justamente promovido por esta narrativa del enfoque de género. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a estas cifras que saltan a la luz? Lo lógico, si todos este tipo de violencia se dan dentro del hogar familiar o dentro de las relaciones familiares, entonces tenemos necesariamente que fortalecer a la familia. Siguiente, por favor. Ok. El enfoque de género, ¿no?, como herramienta política destruye o busca destruir a la familia. Distorsiona el concepto de identidad de los niños, ¿no?, relativiza la acepción constitucional de matrimonio, desfigura la concepción de familia y distorsiona el orden en la familia al establecer el concepto familias democráticas. Y vamos a revisar uno a uno estos temas. Siguiente, por favor. El enfoque de género distorsiona la identidad de los niños. Y ya hemos dicho por qué al inicio. Sabemos que
este tipo de enfoque lo que hace es justamente desarraigar al ser humano de los factores naturales que contribuyen, ¿no?, en su formación o en su desarrollo sexual. Esto es enseñado a los niños. Entonces, ya los niños cuando van a las escuelas, ¿no?, les comienzan a adoctrinar. Toda ideología necesariamente requiere de un adoctrinamiento para que pueda implantarse en la mente de los receptores. En este caso, los niños son un bastión que siempre se ha buscado y es una prioridad para todos aquellos que anhelan pues que su ideología sea la mayoritaria dentro de una sociedad, ¿no? La ideología de género parte de la idea de que los niños, ¿no?, los seres humanos, nacemos como una especie de hoja en blanco, ¿no?, donde, como ellos bien dicen, que todo es construido. Entonces se les enseña a los niños que ellos pueden elegir dentro de la gran variedad de géneros que existen. Ya nos han dicho en la ONU de que existen más de 121 géneros. Uno cuando abre, por ejemplo, una cuenta en el Facebook, uno se topa con que el Facebook te da pues la opción de elegir entre más de 70 géneros, ¿no? Y así se va normalizando y promoviendo la enseñanza de que existirían más de dos géneros, sino que en realidad serían muchos más en el que deberían ser enseñados para que los niños en su libertad puedan ellos elegir por qué género se decanta, ¿no? Esto definitivamente es un atentado directo contra los propios niños, contra su integridad física y mental, y es un atentado directo contra el derecho de los padres de formar a sus hijos conforme a sus convicciones y creencias. Siguiente, por favor. Este enfoque de género también lo que hace es relativiza, ¿no?, el concepto o la acepción del matrimonio, ¿no? Eh, Nosotros como país tenemos un mandato constitucional de proteger a la familia y de promover el matrimonio, ¿no? Sin embargo, lo que hace el enfoque de género es decirnos que amor es amor y como amor es amor, todo puede ser matrimonio. Entonces, como ya no existe el predominio de un género binario, ¿es cierto? Ya no solamente estamos ante hombre y mujer, sino que estamos ante distintas formas de género. Entonces no podría, ¿no?, solamente restringirse ese derecho, entre comillas, ¿no?, a las parejas de diferente sexo, sino que esto debería ser abierto hacia todas las posibilidades de unión que puedan existir. Y entonces ahí es donde se distorsiona y se relativiza el concepto de matrimonio. Siguiente, por favor. Y sobre este tema hay que dejar bastante en claro las precisiones que nosotros necesitamos saber para cuando tengamos que debatir el tema del matrimonio homosexual, ¿sí? El Tribunal Constitucional ha señalado de que no todo acto diferenciado es discriminatorio, sino solo aquellos que carecen de justificaciones objetivas y razonables, es decir, decisiones arbitrarias e injustificadas. La pregunta ¿es igual la unión entre un hombre y una mujer con la unión entre un hombre y otro hombre? No es igual, ¿no? Entonces, como no es igual, no podríamos darle el mismo trato, ¿es cierto? Hacer esto no es discriminación. O sea, no darle el mismo trato no es discriminarlos, porque estamos diferenciándolos bajo razones objetivas, ¿no? Dentro de una relación entre un hombre y una mujer, pues existe la potencialidad de traer a nuevos seres humanos, lo que evidentemente no existe en las parejas del mismo sexo, por las condiciones naturales que nosotros ya conocemos, ¿no? Ellos no pueden traer la prole, no pueden engendrar hijos. En cambio, una pareja entre hombres y mujer, entre un hombre y una mujer, pues sí tiene la potencialidad para hacerlo. Por tanto, el Estado protege el matrimonio, promueve el matrimonio, porque es la única conformación que le garantiza al Estado la subsistencia, ¿no?, de la nación a través de la procreación de nuevos seres humanos. Por eso es que lo protege, porque él es funcional,
cumple una finalidad pública el matrimonio. El matrimonio homosexual no cumple ninguna función más que simplemente garantizarle a dos personas mayores, ¿no?, que puedan vivir juntos, pero eso no está prohibido, ¿no? Eh, por eso es que cuando nosotros nos oponemos al matrimonio homosexual, no estamos discriminando absolutamente a nadie. Entonces, el bien común o interés general que justifica la intromisión del Estado en el matrimonio y la familia es la propagación y conservación de la especie humana. Por eso es que el Estado regula, por ejemplo, la demanda de alimentos, ¿no? O sea, cuando un padre se desentiende de su hijo, ahí el Estado entra a tallar, sanciona al padre y establece pues el famoso proceso de alimentos porque tiene que garantizar la subsistencia de ese menor de edad, ¿no? Por eso es que hay ciertas normas que sí están reguladas dentro del derecho de familia. ¿Por qué? Porque el matrimonio cumple una finalidad pública. Porque si no cumplieran esta finalidad, es decir, no trajeran a seres humanos al mundo, ¿no?, que necesitan ser protegidos, el Estado no tendría por qué regular la familia, ¿no? Porque no tendría el Estado la función de entrometerse en la vida privada de las personas. Solamente lo hace por razones justificadas. ¿Cuál es la protección del nuevo ser humano que nace dentro de ese matrimonio? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Esto ya lo estamos viendo. Ok. También lo que ha logrado este enfoque de género o ideología de género es relativizar el concepto de familia, ¿no? Y contrabandearlo por el famoso o por las famosas familias democráticas. Esto se hizo en el gobierno del señor Vizcarra con el decreto legislativo 1408, ¿no es cierto?, donde estableció las famosas familias democráticas, ¿no? Este decreto, ¿no?, lo que hizo fue tratar de equiparar a la familia, que es una institución privada, sagrada, ¿no?, íntima, ¿es cierto?, que tiene su propia autodeterminación, ¿no? Compararlo como si fuera una institución pública, un partido político, ¿no? Introduciendo este término de democrático, ¿no?, a algo que se autodetermina por sí solo, como es la familia, ¿no? Esto evidentemente tiene una finalidad ideológica para poder restarle la autoridad a los padres, ¿no?, y los niños puedan ahora anteponerse a sus decisiones y de esa manera están mucho más expuestos tanto como para la ideología de género como para el aborto. Siguiente, por favor. Entonces, esta ley, además de ser una ley, pues, nefasta, ¿no es cierto?, lo que trajo fue que derogó la única ley que nosotros teníamos como país que buscaba fortalecer la familia, la famosa ley 28542, ley de fortalecimiento de la familia, que buscaba, ¿no?, que los diferentes organismos y autoridades públicas, ¿no?, adopten en ese momento se le llamó perspectiva de familia, lo que hoy conocemos como enfoque, ¿no? Se planteaba que los organismos adopten la perspectiva de familia en la elaboración y aplicación de las políticas públicas, ¿no? Fortalecía el concepto de familia natural, promoviendo la paternidad y maternidad responsable, ¿eh? Qué bonito, ¿no? Esto sí era constitucional. Sin embargo, esta ley, ¿no?, fue derogada para introducir este concepto espurio llamado familias democráticas. Siguiente, por favor. Esto es lo que les comentaba, ¿no? Es una terminología impropia, ¿no? En ninguna parte de nuestra Constitución se habla de familias democráticas. Esto está vigente en nuestro país, ojo, esto está vigente y es algo con la que debemos luchar y no debemos de perder jamás ¿no?, la vista a este decreto legislativo, ¿no? Aquí no se habla, en la Constitución no se habla en ningún momento de democratización de la familia. Lo que se habla es de la promoción y maternidad responsable, se habla de patria potestad y el deber de los hijos de respetar y asistir a sus padres. Sin embargo, la implementación de las familias democráticas lo que hace justamente es distorsionar esta jerarquía
natural que existe en las familias. Siguiente, por favor. Entonces, esto es parte de estas bombas, ¿no? De estos misiles que se han dirigido contra la familia para, aún estando en crisis, poder destruirla aún más, ¿no? Y de esa manera, pues, dejar en la indefensión completa a los seres humanos para que sean más fáciles de ser absorbidos por las ideologías reinantes, ¿no? Este, eh, este concepto de familias democráticas también propicia lo que se ha denominado en Chile como la autonomía progresiva del menor. Justamente esto lo que ha permitido que en Chile, por ejemplo, ya se permita los abortos a adolescentes, ¿no? E incluso se estuvo debatiendo y ya está aprobado la ley de identidad de género para mayores de 14 años, ¿no? Para que cuando, por ejemplo, se oponga sus padres, el jovencito, el niño, porque todavía es un niño, ¿no? O puber, ¿no? Pueda acudir al Poder Judicial y él sea un juez, no los padres, ¿no? Un juez, es decir, un extraño, un tercero, el que le dé la razón, ¿no? Y el Estado pueda operarlo y pueda darle todas las hormonas que se necesitan para bloquear sus propios genes, ¿no? Y de esa manera, pues, moldear su cuerpo o destruir su cuerpo para que se parezca al de sexo opuesto, aunque sus padres no estén de acuerdo. Esto es lo que busca las familias democráticas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces lo que se pretende es desfigurar el orden de la familia. Ahora, la familia es una institución natural, ¿no? No puede ser modificada, alterada o suprimida por el Estado, porque la familia como institución antecede al Estado. El Estado cuando se crea, ¿no? Ya habían familias, ya existía esta institución. Por eso se le dice institución natural. Entonces, el Estado como tal solamente reconoce a la familia. Ni siquiera le ha otorgado hasta el día de hoy un concepto, ¿sí? Entonces, si no puede ni siquiera definir, mucho menos puede relativizarla o modificarla, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, poco a poco se está haciendo con las leyes de ideología de género. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la propuesta frente a esta situación que les he narrado? Debemos fortalecer a la familia. ¿Y cómo la fortalecemos? ¿No? ¿Cómo la fortalecemos? A través de la propuesta de un nuevo enfoque en las políticas públicas, lo que hemos denominado el enfoque de familia. Siguiente, por favor. Este enfoque de familia lo que busca es colocar a la familia en el centro de todas las políticas públicas, ¿no? Porque finalmente la mujer que es maltratada, ¿no? O si el afán es solamente proteger a la mujer, habría que recordarle al Estado que toda mujer es hija, toda mujer es hermana, toda mujer es esposa, ¿no? Toda mujer es madre. Entonces, siempre van a ser parte de una familia. Cuando se pretende solamente acabar con la violencia hacia la mujer, lo que se está haciendo es cortarle una rama a una planta que está malograda, ¿no es cierto? Solamente se corta una rama porque en sí el tronco es la ruptura o la crisis familiar. Entonces la crisis familiar, que es el tronco, produce diversas ramas, que son la violencia, el abandono, ¿no es cierto? Las violaciones, las familias disfuncionales. Entonces, la violencia contra la mujer es solamente una rama, porque también existe la violencia contra los niños, la violencia contra los ancianos, la violencia contra los hombres. Entonces, cuando se pretende solamente acabar con la violencia hacia la mujer, lo único que se está pretendiendo hacer, y mal, por supuesto, es cortar una rama. Pero mientras el tronco esté ahí, la rama va a seguir creciendo. Entonces es un dinero despilfarrado, es un esfuerzos humanos despilfarrados, son organizaciones que se dedican a algo que no sirve. Lo que hay que cambiar es el tronco, lo que hay que sanar es desde la raíz, ¿no? Por eso es que nosotros decimos que la familia es la que tiene que ser sanada para que a partir de ahí todas las cifras de violencia
que se dan en los diferentes ámbitos con diferentes personas se vea reducida, pero no lo quieren entender. ¿Por qué? Porque existe el enfoque de género que, como ya les he dicho al principio, es incompatible con las políticas de fortalecimiento familiar, porque si nosotros llevamos realmente los esfuerzos del Estado a sanar a la familia, ¿no? Entonces el tema de la ideología de género, el enfoque de género pierde su significado, deja de ser importante y muchas ONG feministas dejan de percibir los los jugosos sueldos que reciben por consultorías, ¿no? Entonces le es rentable mantener ese enfoque. Por eso es que nosotros tenemos que hacer lo posible para evidenciar esta realidad y convencer a las personas y a las autoridades de que en realidad lo que nosotros necesitamos es fortalecer la familia. Las cifras lo dicen, ¿no? Tanto en cuanto analizamos los hechos de violencia como en los resultados de la aplicación del enfoque de género. Por eso es que el pasado 10 de septiembre, en mi despacho, ¿no? Realizamos lo que es una primera plataforma de acción para la implementación del enfoque de familia en las políticas públicas. Después contó con la participación de 4 destacados ponentes como Miklos Lucas, ¿no? Paola Martínez, Juliana Caxia y Erika Valdivieso. ¿Qué es lo que hemos hecho? Es la primera plataforma de acción. Es decir, si hay primera, debe haber una segunda, una tercera, una cuarta y así sucesivamente. Y lo vamos a seguir haciendo porque es necesario comenzar con la concientización de este enfoque. Siguiente, por favor. Aparte de hacer y de luchar por la implementación de este enfoque, además tenemos que materializar en proyectos de ley, ¿no? Que justamente busquen fortalecer la familia, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer me reuní con personas que son parte de la Asociación de Médicos y personal médico, ¿no? Del Hospital de San Juan de Lurigancho, y ellos nos explicaban de que existen, por ejemplo, demandas del personal médico para que puedan ser reasignados a los lugares donde están sus familias, ¿no? Es decir, si un médico se gradúa, ¿no? en Huancavelica, hace su trabajo en Huancavelica, pero se casa, ¿no? Y su esposa y sus hijos, ¿no? Están viviendo en Lima, lo que solicita es un destacamiento hacia Lima, pero cuando ya está en Lima, todos los años tiene que realizar trámites de renovación de ese destacamiento. Para evitar eso, ¿no? Hay que darle una ley de reasignación que ya lo deje trabajar en Lima de manera indefinida para que no se pierda el contacto con su familia. Ese es solo un ejemplo, ¿no? Que se pueden hacer muchas cosas dentro del ámbito laboral, ¿no? Para asegurar que las personas pasen mucho más tiempo con sus familias. Además de eso, también hemos reunido con la Asociación de Tenencia Compartida, que es una asociación que busca justamente que los padres de familia, no los hombres, puedan tener los mismos derechos con sus hijos cuando existan pues separaciones, porque aquí lo que hay que salvaguardar es el interés superior del niño. Y ya nos han dicho de que los niños, independientemente de los problemas que tengan los padres, tienen que estar junto a papá y mamá, tal vez bajo el mismo tiempo, ¿no? Si bien es cierto, no pueden vivir dentro de una misma casa, pero necesitan de la figura paterna y materna. Por eso es que se está proponiendo también la ley de la tenencia compartida. Y eso son parte nomás de algunas acciones que estamos realizando desde mi despacho. Siguiente, por favor. Vamos a realizar también, y para eso están ustedes cordialmente invitados, para hacer mesas de trabajo y audiencias públicas, ¿no? Para que periódicamente podamos reunirnos en mesas de trabajo y analizar esta realidad que hoy nos golpea, ¿no? Y proponer ciertas iniciativas, ¿no? Que puedan representar una solución a la problemática que hoy en día nos afecta. Necesitamos fortalecer a la familia. Esto no solamente va a venir de un sector, de un parlamentario, sino tiene que venir de la sociedad en su conjunto, de los grupos de trabajo, de la sociedad civil, de las ONG y de todos aquellos actores que se quieran sumar a trabajar en pos del fortalecimiento de la familia
y la inclusión del enfoque de familia en las políticas públicas. Para eso les invito a seguir mi fanpage, ¿no? Y también nuestra página web, me encuentran como alejandromuñante.com y ahí vamos a seguir fomentando el enfoque de familia en las políticas públicas. Siguiente, por favor. Bueno, como para poder concluir ya mi participación, ¿no? Hay temas que necesitamos combatir. El enfoque de género es definitivamente un enfoque ideológico al cual vamos a combatir con ideas, ¿no es cierto? Porque no solamente se trata de criticarlo, sino que también se trata de proponer. Nosotros decimos, el enfoque de género es ideología pura y dura. Ok, pero ¿qué proponemos al respecto? Bueno, nosotros proponemos lo que es el enfoque de familia. Así que, mis estimados amigos, eso es todo lo que quería compartirles y espero que haya quedado claro. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Alejandro Muñante. Y una pregunta que quería hacerle es, los ciudadanos de pie, ¿de qué manera podemos apoyar y podemos incentivar y motivar a que este enfoque de familia se aplique y se implemente en la política pública del Estado? Haciendo foros, ¿no? Como el que ustedes están haciendo, hablando con las autoridades de sus distritos, ¿no? Con sus alcaldes, con la policía, ¿no es cierto? Y también acudiendo al Congreso de la República cuando tengan pues ideas de políticas o leyes de fortalecimiento. Mi despacho está abierto para ustedes, ¿no? Me conocen, unos tienen hasta mi número telefónico, José Luis, para que cualquier idea, cualquier iniciativa que ustedes tengan, podamos realizarlas en una mesa de trabajo, ¿no? Como ya lo dije, y podamos pulir, ¿no? Esas iniciativas y presentarlas ante el Congreso de la República, porque ya sabemos que por el lado del Ejecutivo vamos a tener muchas más trabas, ¿no? Ya hemos visto lamentablemente que este poder del Estado se ha rendido a la agenda progresista y por ende nos queda batallar desde el Parlamento. Así que unamos fuerza, hagamos sinergia, todos juntos podemos de una manera contribuir a que en nuestro país se haga realidad la implementación del enfoque de familia. Muchas gracias, congresista Alejandro Muñante. Y a continuación vamos a dar pase a Luis Palau, psicólogo.